Buenas tardes con todos y bienvenidos a este tercer día del Simposio Nacional de Tecnología 2020 en su calidad de virtual. Como primer webinar vamos a tener el sistema fotovoltaicos conectados a red, mercado y desarrollo a cargo del ingeniero Rolando Garay Salazar, profesional con amplia experiencia en el desarrollo de proyectos de energía solar, PV Solar Systems, en sus distintas etapas, comercial, procura y puesta en marcha. Cuenta con conocimientos focalizados en estrategias y procesos comerciales. Actualmente, desarrollador de negocios Solar Caral Soluciones Energéticas. Ingeniero. Hola Manuel, buenas tardes. Confírmame si se escucha. Sí, ingeniero, se escucha. Ya, perfecto, perfecto. Dame un segundo para compartir la presentación. No sale bien el fondo, ¿no? No, no sale, se Ya, pierde, se confunde con el tono de piel. a ver, ahora lo corrijo. Y ahora sí. Ah, pero tienes que habilitarme para compartir la presentación. Sí, por favor. A ver. Listo. Ok. A ver ahí, confírmeme si se ve. Sí, todo se ve correctamente. Ya, perfecto. Entonces, eh, ¿ya podemos iniciar o todavía esperamos unos minutos más? A tu señal, Manuel. Sí, ya podemos iniciar. Ya, perfecto. Entonces, buenas tardes con todos. Yo soy Rolando Garay Salazar, tal como lo había indicado Manuel. Y hoy día vamos a presentar en este simposio de tecnología, vamos a presentar una charla que es un tema bastante interesante y bastante nuevo respecto a lo que es el país. Son los sistemas fotovoltaicos conectados a red. Conocemos nosotros el tema de sistemas de paneles solares, quizás para el tema de electrificación rural, sistemas con baterías, pero los conectados a red son los que, al menos en la última década, recién han empezado a instalarse en el país. Entonces, quiero compartirles un poco de esto, de lo que es el mercado hoy en día en el Perú, de la tecnología en sí, y de cuáles son los desafíos más interesantes para desarrollar más de estos proyectos en el país. Así que, nada, bienvenidos y espero que esta charla sea de bastante de su agrado y aprovechamiento. Para los que no me conocen, voy a hacer una breve presentación de mí. Yo soy ingeniero mecánico electricista de la UNI, de Lima. Eh, ya tengo más o menos 5 años de experiencia en el tema de desarrollo de proyectos de energía fotovoltaica y actualmente me desempeño como desarrollador de negocios en la empresa Caral Energía. Lo que básicamente hago actualmente es explorar la posibilidad de cómo masificar estos sistemas fotovoltaicos en industrias, comercios, viviendas. Y además, como una actividad paralela, eh, tengo una plataforma de aprendizaje, Solar Training Lab, en el cual buscamos difundir de una manera teórica, práctica y aplicativa el conocimiento de proyectos con energías renovables. Entonces, eso es algo breve de mí, para que tengan una idea de la persona a quien les está hablando. Ya,
Aquí yo quiero empezar con una pregunta bastante interesante. La que mostramos en la imagen es la planta solar Rubí. Actualmente es la planta solar más grande del Perú. Sin embargo, los paneles solares que están conformados en este lugar son paneles fotovoltaicos de 320 watts o 320 vatios, como algunos le llaman. ¿Sí? Yo empiezo con esta pregunta porque Rubí es una planta solar que se puso en marcha hace solo 2 años, en el año 2018. Y es interesante porque esos mismos paneles solares de 320 watts, de esas dimensiones, actualmente alcanzan potencias superiores. Repito, esos mismos paneles hoy en día, tan solo 2 años después, alcanzan 470 watts. Increíble. En solo 2 años ha habido prácticamente un aumento del 50% de mejora de eficiencia en cuanto a tecnología solar. Y eso es lo que ha permitido alcanzar unas potencias mayores por unidad de área en nuestros módulos fotovoltaicos. Ahora, es bastante interesante saber a qué se debe este desarrollo de la tecnología, ¿sí? Hay diversos factores que han empujado a desarrollar la tecnología en sí, pero a su vez se convirtió en un círculo vicioso. El desarrollo de la tecnología también ha hecho de que estos factores cada vez estén con estándares más altos, ¿sí? Los fabricantes ahora se esfuerzan por hacer celdas de mayores eficiencias, con mayor vida útil. Igual en el tema de la electrónica de potencia, cada vez son más eficientes los equipos, más compactos, más pequeños, más resistentes a diversas condiciones. Entonces, todo eso ha llevado también al tema de masificar la fabricación de estos componentes. Y al momento de masificarlos, lo que ha sucedido es que los precios han bajado. Con el tiempo los precios han bajado considerablemente, tanto así de que ya existen proyectos fotovoltaicos en muchos países que ocupan gran parte de su matriz energética nacional. Tenemos el caso de Chile, por ejemplo. En Chile, la tecnología solar ocupa más o menos un 12% de todo su consumo a nivel país. Y 12% es bastante. 12% es bastante. En Perú apenas llegamos al 1% en tecnología solar. 1,5%. No lleva demasiado Chile. Y primero necesitamos ubicarnos, qué es lo que tenemos nosotros en cuanto a recursos solar como país. Miren, aquí tenemos un mapa solar de lo que es el país, de lo que es Perú, y en esta parte nosotros verificamos de que las zonas que tienen colores rojizos, naranjas, son las zonas que tienen mayor recurso solar. Y esas zonas están en el sur del Perú. Es más o menos Arequipa, Tacna, Ica, tenemos algo de Cusco, de Puno. Entonces, sierra central del país, sierra sur del país y la costa sur del país. Y es interesante porque esta región del Perú es una de las regiones que mayor radiación solar tiene en el mundo. Y bueno, es algo, se podría decir que Perú es bastante privilegiado respecto a eso. Sin embargo, no lo estamos explotando sabiamente. Tenemos recurso solar hasta de sobra. Y aquí proyecto un mapa a nivel mundial de lo que es el recurso solar por país. Y dense cuenta, la parte más oscura, es decir, donde cae mayor radiación, está precisamente en Perú y otra parte en Chile, en el norte de Chile. Entonces, justo por eso les comentaba lo de Chile, ¿no? Chile sí aprovechó su recurso, tuvo políticas nacionales que les ayudó bastante a impulsar este tema. Actualmente su matriz es muy renovable, pero Perú aún se queda un poco relegado.
Y aquí pongo como dato interesante de que existen bases de datos en las cuales nosotros podemos encontrar esta información de la radiación solar por lugar, y esta base de datos pongo 3 ejemplos específicos. El primero de ellos es SolarGIS, el que figura en el propio dibujo. El segundo es Meteonor, y el tercero es la base de la NASA. Entonces, ahí tenemos ya 3 elementos importantes si es que ustedes necesitan mayor información en cuanto al recurso solar. Los invito a que revisen información de estos 3 lugares. Justo lo que les comentaba al inicio, ¿no? El tema de desarrollo de la tecnología ha hecho que se masifique la fabricación de estos componentes, y al masificarse, el precio de cada uno ha disminuido bastante, de cada uno de los componentes. Porque ya no son pocas fábricas quienes producen estos equipos, sino son miles de fábricas. Entonces es una competencia cada día más alta, y por lo tanto se necesitan ofrecer precios más competitivos para poder seguir existiendo. Los fabricantes lo tienen esto en claro, y es por eso que los precios bajan cada año. Y es bastante increíble cómo es que se reducen estos precios. En el año 2010 era muy complicado hablar de poder implementar la tecnología en el país porque los precios eran altísimos. Los precios de ese año representaban prácticamente 10 veces lo que representa en la actualidad. Entonces, para tener un ejemplo cuantificado, en el año 2010 los precios de los módulos estaban más o menos en los $3 por watt. $3, ¿sí? ¿Y por qué saca así por watt? Ese es un valor característico que se le da al precio de los módulos, precio por watt. Entonces, si tenías un módulo de 100 watts, este te costaba $300. Lo que tenemos hoy en día, una década después, es que estos precios por watt ya bajan incluso por debajo de los $0.2 por watt. Miren, dense cuenta, de $3 a 0.2 en solo una década. Eso quiere decir que han bajado aproximadamente un 90%, incluso más. Y esta tendencia no se ha detenido, ni siquiera por este evento que tuvimos, que fue el COVID a inicio de año. Los módulos se detuvieron o aumentaron su precio. No, por el contrario, siguió bajando. Y aquí se muestra otra gráfica, donde aquí ya el indicador ya no es el precio por watt de un módulo, sino es el precio por watt de un sistema completo. Porque un sistema completo no son solo módulos, implican más componentes, implican estructuras para los módulos, la electrónica, el inversor, el smart meter, el cableado. Entonces todo eso hace que el precio por sistema sea distinto. ¿Qué es lo que teníamos en el año 2010? Teníamos $4.700 el kilowatt, es decir, $4.7 el watt, en el año 2010. Hoy día tenemos $995 el kilowatt, o sea, prácticamente $1 el watt. Entonces, este es otro indicador bastante importante. Y este indicador es del año 2019. En el año 2020 se sacará un nuevo valor y verán que es mucho menor. Será de repente 0.9, $0.8 el watt. Y entonces ya ahí se nota también la reducción que ha habido a nivel de sistema. Sí, ha caído bastante en precios. Y dejemos de hablar de potencia, ahora vayamos a dar un dato interesante en cuanto a la energía. Porque cuando se realizan proyectos fotovoltaicos existe un mecanismo de venta, que es la venta de energía. Es decir, yo no te cobro por el proyecto instalado, sino yo te voy a cobrar por la energía que produzca el sistema. ¿Ok? Pero para llegar a eso, pues hay que definir un precio de energía.
que en este caso se le conoce como el precio levelizado de energía. En enero del 2020, o sea, empezando este año, Qatar anunció que tenían un valor de $15.67, un valor bastante bajo, y en abril de 2020 se rompió ese récord en Emiratos Árabes Unidos a 13.5. Y en agosto, o sea, solo hace 3 meses, el precio bajó a 13.2 dólares el megawatt hora. Este incluso está por debajo del precio de muchas tecnologías energéticas tradicionales. Y eso hace apuntar, según muchas previsiones, de que para el año 2030, en solo 9 años, la energía solar se convierte en la fuente de electricidad más barata de la historia. Y no solo de la historia, sino de todas, comparado con todas las otras tecnologías actuales vigentes. Es una realidad, es una realidad. Tal como el sector evoluciona, tarde o temprano va a pasar. Lo que se está definiendo es exactamente cuándo. Algunos dicen el 2030, otros dicen para el 2025, otros 2024. Hace un par de semanas salió un informe de la Agencia Internacional de Energía que decía que la energía solar ya era la fuente más barata de electricidad en diversos países del mundo. ¿Sí? Entonces, en algunos países ya está establecido como la electricidad más barata, pero en otros todavía. Y aquí hay un dato interesante. Actualmente, todo lo que es la industria fotovoltaica, el 85% es controlado por el gigante asiático, China. Y eso prácticamente dejó fuera a muchas grandes fábricas alemanas, norteamericanas, canadienses, que también fabricaban componentes fotovoltaicos. En el año 2013-2014 China entró al juego del sector de las renovables y creció exponencialmente. Y hoy en día China pues controla el 85% de la producción de paneles solares. Eso hace que prácticamente todos los paneles solares instalados en el mundo, o gran parte de ellos al menos, pues sean de procedencia del país de China. Y aquí hay otro dato interesante. En el año 2019, la potencia instalada fotovoltaica cerró en 578 gigawatts, ¿sí? A nivel mundial. Y para el año 2024, esa potencia instalada se estaría triplicando. Y este es un dato que se presenta como una oportunidad bastante buena, pero también bastante desafiante. Porque para el año 2024, si nosotros triplicamos la potencia instalada fotovoltaica mundial, quiere decir que hasta ahorita no hemos visto nada. Quiere decir que el 2021, 2022 van a haber una demanda laboral de profesionales de energía solar o energías renovables que no se va a poder cubrir. Quiere decir que se van a necesitar profesionales que conozcan, que sean demasiado competentes para poder cubrir todos estos proyectos que se vienen en los siguientes años. Entonces va a ser un crecimiento bastante fuerte, bastante fuerte. Y hay que estar completamente preparados. Lo que se instaló hasta el año 2019, que más o menos representan 40 años de historia solar en el mundo, en solo 4 años más se va a terminar triplicando. Entonces entiendan esa referencia, esa comparativa. Y ahora vayamos en qué es lo que ha mejorado respecto a los componentes, ¿no? En los módulos, los inversores. Pero para poder hablar sobre esos equipos, necesitamos primero saber qué es un sistema de conexión a red. Un sistema fotovoltaico de conexión a red. Entonces, ¿en qué consiste este tipo de sistemas? Estos sistemas se caracterizan, como su nombre lo dice, de conectarse a una red eléctrica comercial. ¿Sí?
Por lo general no se emplean baterías, son sistemas que simplemente emplean módulos fotovoltaicos y electrónica para poder inyectar esa energía a los consumos de una edificación, de una vivienda, de una fábrica, una industria, de una minera. Y la composición básica la están viendo tal como es. Los módulos en un inicio, que son la fuente de generación, se conectan a los inversores, que son una fuente de conversión de energía, porque los módulos generan en corriente continua y tú necesitas pasarlo a corriente alterna. Y después de eso pasa a alimentar directamente las cargas y también a conectarse a la red eléctrica, pero siempre de la mano de un medidor inteligente, ¿sí? Entonces siempre se requiere un medidor inteligente para poder cuantificar esa energía que viene del inversor y cuantificar la energía que viene de la red eléctrica. ¿Ok? Entonces, son tres elementos básicos que priman hoy en día en cuanto a lo que es la composición de un sistema conectado a red. Módulos, inversores y medidores inteligentes. ¿Ok? Pero eso era hace algunos años. Hoy en día, pues con el avance de la tecnología ya hay que incorporar algunas cosas adicionales, ¿sí? O se hacen algunas cosas adicionales en estos sistemas. ¿Qué es lo adicional que se hace? Pues básicamente se pueden mezclar tecnologías. Se pueden mezclar tecnologías de módulos. Se pueden monitorear factores ambientales, como es la radiación, el viento, temperatura. ¿Qué más se puede hacer? Se pueden monitorear. Estos sistemas se conectan a una red Wi-Fi, a una red Ethernet, y envían toda la información del sistema fotovoltaico, tanto datos de generación, de consumo, corriente, frecuencia, voltaje, todo lo envían a un sistema de visualización remota. Entonces, uno puede observar en tiempo real cómo es que su sistema está operando. Y eso es importante porque los sistemas de monitoreo remoto nos permiten detectar tempranamente en caso un sistema fotovoltaico presente alguna anomalía. Perdón, no es como antes, que el sistema fotovoltaico presentaba alguna anomalía y tenían que pasar días o semanas para que uno recién detecte que había dejado de funcionar. En la actualidad son cuestión de minutos. 5 o 10 minutos, uno puede saber de que el sistema ha fallado y en muchos casos saber por qué ha fallado. Entonces el monitoreo es una herramienta bastante valiosa que se emplea en estos sistemas para poder determinar su correcta operación. Y ahora se viene la interesante pregunta: ¿cómo se ve un sistema de conexión a red en la vida real? Ya, así como lo están viendo en las imágenes, así es un sistema conectado a red. Por lo general, se ponen sobre techo, en lo que son industrias como centros comerciales, fábricas, oficinas, quizás. Se ponen sobre techo y todo el sistema fotovoltaico se conecta a un inversor o a varios inversores y luego se conecta al tablero general de la edificación. Los inversores por lo general se encuentran en un cuarto de tableros cercanos al tablero principal, o en algunos casos, como la imagen inferior del medio, en algunos casos se pueden poner en el mismo techo si es que tienen las condiciones para poder incorporarlo. Entonces, las dos últimas imágenes se puede ver ahí de que se están colocando inversores en el primer caso sobre el mismo piso del techo, y en el segundo caso se está colocando un gabinete, una estructura que los puede soportar a varios.
Entonces son interesantes estos proyectos, es una tecnología que aún sigue siendo relativamente nueva para muchas personas y además es una tecnología que está creciendo bastante rápido, incluso mucho más rápido que en la tecnología de sistemas aislados con baterías. Entonces es importante mantenerse constantemente actualizado en estos temas. En el Perú, nosotros tenemos una ley de concesiones eléctricas que nos dice que sistemas de energías renovables de hasta 500 kilowatts no necesitan ningún permiso de concesión. Es decir, si yo tengo una industria y quiero meterle hasta 500 kilowatts, lo puedo hacer sin pedirle permiso a nadie. Si yo quiero generar 501 kilowatts para arriba, necesito hacer una serie de trámites con la Dirección General de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, para que me puedan aprobar un proyecto de esa magnitud. Entonces, ese es un valor que desde hace algunos años está fijado, pero esperemos de que pronto lo cambien, porque de alguna forma representa una limitante en temas burocráticos para las industrias que quieren hacer sistemas mayores a 500 kilowatts. ¿Sí? Ahora, obviamente son industrias que tienen la capacidad de poder hacer proyectos de mayor magnitud, ¿no? No 500 kilowatts, por ejemplo, no es una capacidad de un proyecto fotovoltaico que se le pondría a un restaurante, a una vivienda, para nada. No, son industrias enormes que consumen megawatts y 500 kilowatts pues no les hace mucho. Ya, eso es en cuanto a los sistemas en sí. En cuanto a las eficiencias de celdas, por ejemplo, se tiene de que ha mejorado del 16% hasta el 22.6% hoy en día. ¿Sí? Y eso pues son prácticamente 7 puntos porcentuales de aumento de eficiencia. Y este es un valor bastante interesante porque a pesar de que 22.6% puede significar un valor un poco bajo para muchos, con ese valor, la energía solar, como les decía, es la fuente de electricidad más barata del mundo, en muchos países, perdón. Entonces, si imagínense que alcanzaran 50%, 60% de eficiencia, uy, todo el mundo se empezaría a masificar los proyectos solares. Y, y hay otro dato interesante, de que estos valores son característicos del silicio, porque los paneles solares están hechos con silicio. Pero ya hace algunos cuantos años, los investigadores empezaron a trabajar otros materiales, como el indio, eh, el selenio, la perovskita, y todos ellos alcanzan eficiencias un poco mayores. Sin embargo, todavía no son comerciales porque representan un precio un poco más elevado que los módulos tradicionales de silicio. Pero sí, hay un buen futuro para ellas, entonces prontamente veremos ya celdas con 25 o 30% de eficiencia, al menos a nivel comercial, porque a nivel laboratorio ya existen, y ya existen incluso celdas que llegan al 40%. Y, y es bastante interesante esta información. Y aquí hay otra información respecto a los módulos fotovoltaicos. Muchas personas eh, conocen y aún siguen con esa idea de que los módulos fotovoltaicos se clasifican en tres, en los monocristalinos, policristalinos y amorfos. Pero esa es una clasificación que ya ha ido quedando. Ya no se suele emplear tanto esto. Y les digo por qué. Con el tiempo, los módulos de capa fina, que hace 10 años eran los que más se empleaban, no mejoraban su eficiencia. Eran muy baratos, sí, pero no mejoraban en eficiencia. Entonces, no le vieron tanto sentido seguir usándolos porque los policristalinos se volvieron más eficientes y más baratos.
y automáticamente los módulos de capa fina dejaron de presentarse como interesantes. ¿Qué es lo que sucede hoy en día en el mercado? Módulos de capa fina ya no existen prácticamente. Es muy complicado conseguir hoy en día uno, salvo que sea por temas investigativos, ahí sí. El policristalino se impuso, el policristalino trabajó bastante bien para los proyectos solares hasta el 2018-2019, que es cuando el monocristalino prácticamente lo iguala en precio y se empieza a imponer sobre el policristalino. Los monocristalinos son más eficientes, ojo, ¿eh? Entonces, al tener un precio casi similar y los monocristalinos al ser más eficientes que los policristalinos, lógicamente el policristalino también iba quedando relegado. Hoy en día, ya también empieza a ser difícil conseguir paneles policristalinos. Prácticamente todo el mercado se está llenando de monocristalinos. Y pues el 2021 va a ser la consolidación absoluta del monocristalino. Y listo, básicamente esa es la tecnología que va a quedar, que va a quedar. Sin embargo, el monocristalino también tuvo su evolución, y ya lo vamos a ver en un rato. Y en la parte de abajo, pues vemos de que las celdas cada vez también van siendo un poco más grandes, con mejoras tecnológicas en el material, y por ende mucho más eficientes. Y perfecto, justo lo que les comentaba. Los monocristalinos ya prácticamente están quedando, pero en los propios monocristalinos tradicionales se hicieron algunas innovaciones que sí vale la pena mencionarlas, porque actualmente el mercado se está moviendo con estas innovaciones. Y hay que conocerlas. Hay que conocerlas, porque ustedes dirán, la tecnología HJT, pero si a mí me dijeron que el monocristalino era el mejor, ya, pero lo que no sabes es que el HJT es una tecnología evolucionada en el mismo panel monocristalino. Ya te cuento cómo va. Empezamos con los monoPER, o monocristalinos con tecnología PER. El PER es una mejora que se hizo en los módulos monocristalinos, que consistía básicamente en añadir una segunda capa debajo de la capa principal de las celdas. En la imagen pueden ver ustedes de que uno es una celda convencional y el otro es una celda PER. ¿Sí? La celda convencional viene un fotón de luz y el fotón atraviesa la celda sin ni siquiera aprovecharla y se pasa de largo. En cambio, en la tecnología PER, el fotón de luz atraviesa la celda, no la aprovechó, pero abajo le espera una segunda capa, que es una capa reflexiva, y automáticamente envía el fotón nuevamente a la superficie. Entonces termina siendo aprovechado por la celda. Esa es la tecnología PER. Entonces, cuando ustedes vean un módulo que sea PER, necesariamente va a ser monocristalino. Monocristalino, tecnología PER. Los policristalinos también intentaron innovar a la tecnología PER, pero ya era muy tarde para ellos. Entonces ya, a pesar de que se hicieron algunos modelos, es muy difícil encontrar hoy en día uno. Luego viene la segunda tecnología, que es el Hall Cell. Hall Cell, ojo, también parte del monocristalino, ¿sí? Pero consiste básicamente en cortar las celdas por la mitad. ¿Y por qué hicieron esto? Lo que pasa es que cuando cortan las celdas por la mitad, hay una ventaja considerable en el tema de reducción de pérdidas por temperatura. ¿Y por qué? Porque cuando tú cortas una celda por la mitad, la corriente que genera cada media celda es la mitad de lo que generaba antes. Y la corriente, al ser la mitad, ya no le produce tanto calentamiento cuando está siendo recorrida en la misma celda. Y esto se asocia mucho a lo que es el efecto Joule. El efecto Joule dice que un conductor va a perder energía cuando circula una corriente por él.
y pierde energía en forma de calor. Y esta pérdida de energía es proporcional a la corriente al cuadrado. Entonces, si la corriente, la nueva corriente de esta innovación es la mitad, quiere decir que sus pérdidas se van a reducir un 75%. Ojo, ¿ah? Las pérdidas se están reduciendo hasta un 75% por cortar la celda a la mitad. Pero esto es solo las pérdidas de temperatura. Hay otras pérdidas. Pero al menos fue bastante bueno para hacer esta innovación porque también se mejoró la eficiencia del módulo. La tecnología HJT, que también es una que ya se ve en el mercado, es básicamente muy parecida a la tecnología PER, pero con la diferencia de que la segunda capa ya no es una capa reflexiva, sino es una segunda capa de silicio, que también es aprovechada que también los fotones inciden en esa segunda capa y son aprovechadas por esta segunda capa de silicio. Entonces el HJT termina siendo más eficiente que los dos anteriores. Sin embargo, también es un poco más costoso. Por eso está en el mercado, pero en menor medida que los otros dos. De aquí a un par de años, con el HJT alcance igualdad de precio con sus similares, todo el mundo va a querer esos módulos y los otros van a quedar relegados. Y luego aparecerá uno más eficiente que el HJT y pasará lo mismo. Y con esto le repito lo que le venía diciendo. La tecnología avanza muy rápido. El conocimiento que yo adquirí hace 2 o 3 años, tengo que actualizarlo porque ya no me sirve de mucho. ¿Ok? Entonces hay que conocer estas actualizaciones. Entonces, cuando ya agrupamos esas mejoras de eficiencias, tenemos los módulos PER, HAL-CEL, ¿sí? Combinan ambas innovaciones. Entonces, estos módulos son de 2 metros cuadrados, son los mismos módulos en tamaño de la planta Rubí, pero con potencias mayores. ¿Ok? Comercialmente hablando, aquí en Perú existen hasta 420 watts. Sí, en el mundo existen de mayor potencia, pero en el Perú hasta 420. Y pongo una aclaración en la parte derecha de cómo se ponen los módulos cuando ya se ponen varias filas. Existe una separación entre filas que les hace prácticamente aumentar el espacio que ocupa cada módulo. Entonces, con esta separación adicional se tiene que un módulo estaría ocupando 3 metros cuadrados. ¿Ok? Porque ese es el espacio que hay que darle para la sombra. Para que no proyecte sombra sobre la fila siguiente. Entonces, solo es para que tengan una idea de cuántos módulos pueden entrar en determinado espacio, si es que están estudiando algún proyecto o desarrollándolo. Y aquí vienen los inversores. Lo que les decía, ¿no? Los inversores se encargan de transformar la corriente continua en alterna, pero cada vez se van haciendo más pequeños los inversores, más flexibles, tienen la capacidad de poder operar en condiciones extremas. Antes necesitaba ponerlos dentro de un cuarto, un gabinete. Actualmente no, vienen con IP65, 66 y fácilmente soportan lluvia o alguna otra condición extrema cuando se expone a la intemperie. Entonces, estos inversores y incluso ya han bajado de precio también igual que los módulos, no tanto, pero sí han bajado, hace que también pues ayude a impulsar el tema de los sistemas conectados a red. Y aquí pongo un caso bien interesante de un sistema que tiene 3 orientaciones, ¿sí? Ese techo que estamos viendo, tiene 3 arreglos con 3 distintas orientaciones, y cada uno de ellos pertenece a un único sistema, a un único inversor. Y para los que tienen alguna idea del tema de la tecnología solar,
Se conoce de que los paneles solares se tienen que inclinar a 15 grados y orientados hacia el norte, ¿no? En el caso de Perú. Pero ustedes ven aquí de que están orientados en 3 distintas posiciones. Entonces, ¿cómo es eso posible? Lo que sucede, pues, es que los inversores tienen entradas independientes, ¿ok? Y al tener entradas independientes, le permite conectar sistemas con distintas capacidades de producción. Lo que estamos viendo en la parte derecha inferior es el monitoreo de este sistema. Son 3 curvas de producción, una curva morada, una azul y una amarilla, que ya se están mezclando en la parte de corriente alterna del inversor. Entonces, entra cada una con su entrada independiente al inversor, que no tiene ningún problema en aceptarla, y termina saliendo una potencia única global en la parte de corriente alterna. ¿Ok? Pero esto solo fue posible con el tema de entradas independientes en el inversor, que ya técnicamente hablando se le conoce como entradas MPPT. ¿Sí? Y los inversores hasta hace 5 años venían con una sola entrada. Hoy en día vienen ya pues hasta con 12 entradas he visto. 12, 14 entradas más o menos, sí. Entonces ya son mucho más adaptables a las condiciones variables que presentan los sistemas fotovoltaicos. El siguiente punto, que es el sistema de monitorización. Le dije que era muy importante monitorear los sistemas fotovoltaicos para conocer en tiempo real la producción de los mismos y cualquier anomalía posible. ¿Sí? Entonces lo que estamos viendo ahora es una referencia de cómo es este monitoreo en tiempo real. No solo muestra curva de generación, de energía, un perfil de carga, ¿no? Sino también muestra valores minuto a minuto, cada 5 minutos de voltaje, frecuencia de la red, corrientes en los módulos. Son diversos parámetros que presentan estos sistemas de monitoreo. Entonces, no solo ayuda bastante en ver cómo va funcionando nuestra instalación, sino también en la parte de investigación académica, sirve bastante para conocer cómo es que van evolucionando los parámetros eléctricos a lo largo del día o a lo largo de todo un mes. Y es bien completa la información. ¿Sí? Entonces aquí vamos viendo algunas imágenes de estos sistemas de monitoreo. Aquí para tener una referencia más cercana, en el televisor que se ve al medio, en la parte inferior, la parte roja representa lo que está consumiendo un edificio en todo el día, y la parte ploma, que parece una pequeña campana, representa lo que el sistema fotovoltaico está generando. ¿Ok? Entonces, es solo una parte de generación lo que está cubriendo. Aquí ya se ve más de cerca. Este es otro sistema donde la línea negra que está presente desde las 00 horas, si se dan cuenta en el eje horizontal de abajo, ahí están las horas a lo largo del día. Esa línea negra representa el consumo de un lugar y la parte ploma es la generación solar. Entonces, aquí ya representa, o mejor dicho, aquí ya cubre un poco más lo que es los paneles solares. Aquí muestro el tema de las alarmas o las alertas. Entonces, cuando el sistema fotovoltaico está operando y está siendo monitoreado, en todo momento los inversores, los módulos, están siendo monitoreados por el sistema de gestión a distancia o de monitoreo. Y en algunos casos, pues, es bastante interesante las alarmas que te ofrecen, ¿no?
Te puede decir, ha habido un corte de suministro eléctrico, así de que el sistema fotovoltaico se ha desconectado. Eh, Hay alguna fuga a tierra en los módulos, es importante revisar. Te puede decir de que la conexión a internet ha fallado, no se está monitoreando el sistema. Eh, y diversas causas que son interesantes pues conocerlas para saber exactamente qué es lo que está fallando en el sistema. Justo hoy día, por ejemplo, visité una vivienda que tiene su sistema fotovoltaico. Hace 2 días la comunicación se había perdido y pues pasó de que cuando visité el lugar me contaron de que habían ido unos técnicos y habían cambiado la configuración del módem, del internet. Entonces, al hacer ese cambio, el, el sistema de monitorización ya no reconocía a la red anterior. Había que hacer una reconfiguración para que reconozca la nueva red. ¿Ok? Entonces, ese tipo de alertas te da el sistema de monitoreo. Y, y básicamente tú puedes actuar prontamente en el caso de fallas. En algunos casos también pues el sistema de monitoreo es un poco más inteligente y aprende. Aprende de los datos que tú les has dado, que el sistema le ha brindado durante un periodo de tiempo. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, si en enero del 2019 mi sistema generó 10, en enero del 2020 mi sistema generó 9, en enero del 2021, como mi sistema de monitoreo ya tiene esos datos registrados, va a esperar de que la nueva generación esté por esos valores. Pero ¿qué pasa si es que el sistema solo generó 4? Entonces ahí el monitoreo me va a enviar una alerta de que existe una desviación del rendimiento, de que no se está generando lo que se preveía, que hay que verificar el sistema a ver qué está pasando. Quizás no se le ha hecho mantenimiento, quizás los módulos están sucios, quizás hay una llave termomagnética que saltó. Entonces hay diversas causas por las cuales un sistema puede producir mucho menos, ¿no? Y aquí vemos otro tipo de, de fallas o anomalías, mejor dicho, anomalías, que también es importante detectar a tiempo. Y son anomalías que de repente el monitoreo no las detecta por ser anomalías pequeñas, pero nosotros con conocimiento del funcionamiento del sistema sí podemos detectar. Y esto es sencillo, a ver. Aquí vemos nosotros dos curvas. Una es verde y la otra es azul. Ambas curvas representan a dos grupos de paneles solares de la misma potencia, la misma capacidad, la misma orientación y en iguales condiciones. Sin embargo, una está generando más que la otra. La azul está generando más que la verde. Y uno dirá, ¿pero por qué sucede eso? Pues lo que pasa es que eh, debe estar sucediendo algo, ¿no? Con los módulos del arreglo verde. Algo debe estar impidiendo de que genere adecuadamente. Entonces, ¿qué podría ser ese algo, no? De repente, ese día, eh, no lo sé, puede pasar, ¿ah? De repente una paloma, un ave estuvo encima de algún módulo durante varias horas y por eso le hizo sombra y su producción bajó, puede ser. O de repente con el tiempo una planta y fue creciendo y ya está tan alta que ya le hace sombra al arreglo verde. O de repente el día anterior llovió y el módulo del arreglo verde, algún módulo o grupo de módulos se llenó de agua y aparte tenía tierra, se hizo barro, quién sabe, ¿no? Entonces son diversas causas que ya uno necesita analizar en sitio para saber exactamente qué es lo que está afectando la generación de uno respecto al otro. Y acá hay otro caso, ¿no?
Esto también es una curva de generación solar, la que les decía, tipo una campana. Sin embargo, vemos de que al inicio del día tiene un comportamiento medio raro. Está como bien bajito y de ahí de la nada creció. Ojo, esto es raro porque la curva, perdón, la campana solar debería ser simétrica. Entonces miren cómo termina a las 5:30 de la tarde. Y sin embargo así no está empezando el día. En el día, perdón. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? De repente, si esto sucede un día, yo diré, quizás es una nube y el día está muy nublado. Pero si está pasando constantemente, el patrón se repite, quiere decir que hay un objeto que constantemente le está dando sombra. Y no lo sabíamos. Y quizás solo le está dando sombra en enero. En febrero, como el sol ya cambió de posición, ya no le va a dar sombra. Entonces también puede ser estacional. Sí, puede ser que solo en un mes o en un par de meses lo veamos y de ahí ya dejemos de ver ese fenómeno. O también podría ser como ha pasado en el caso de plantas que crecen, ¿no? La planta va creciendo y cada vez le va haciendo más sombra a los módulos. Y bueno, estas imágenes de monitoreo están disponibles. Hay grandes fabricantes de sistemas de monitoreo que dejan su data de monitorización abierta. Entonces, aquí les pongo un link para que ustedes puedan revisar esta información. Este es uno, y aquí es otro. Ustedes pueden ahí explorar un poco estas curvas de rendimiento, de generación y conocerlas exactamente cómo son. Y ahora vayamos a otro tema que también es peculiar, ¿no? El tema de normatividad. ¿Qué es lo que hay en el Perú respecto a la legislación de energía solar? No nos vamos a expandir mucho con el tema de energías renovables, porque ese es un campo un poquito más abierto. Vamos a ser un poco más específicos y verificar qué es lo que hay con energía solar. Aquí tenemos una primera impresión de qué es lo que tenemos en reglamentación. Y esto es bastante conocido. Nosotros tenemos el Reglamento Nacional de Edificaciones y el Código Nacional de Electricidad, que básicamente el código, por ejemplo, es un compendio de normas que deberían emplearse obligatoriamente en todo sistema de electricidad o proyecto de electricidad que se ejecute en el país. Entonces, el tema del Código Nacional de Electricidad sí es obligatorio, sin embargo, no hay muchos alcances en cuanto a la tecnología. Hablarán de cosas generales, ¿no? Como conductores, protecciones, caída de tensión, pero más allá de eso no hay mucha información. No te dirá de que de repente tú puedes poner como máximo 20 módulos en serie, eh, no puedes pasarte de 1000 voltios de generación solar, no sé, cosas particulares, el código ya no las comprende. Y en ese caso, en esos casos, pues hay que apoyarse de otras normas. Entonces, ¿de qué nos apoyamos en segundo lugar? Nos apoyamos de las normas técnicas peruanas. Normas técnicas peruanas tenemos la EM010, la puse justo arriba, que son instalaciones eléctricas interiores, que también tiene algunos alcances generales, pero también tenemos la EM080, ¿ok? Que es la norma técnica de instalaciones con energía solar. Entonces, también ahí dan alguna referencia de lo que son los sistemas fotovoltaicos. Hay algunos vacíos, ¿sí? Todavía no se cubren todos. Y en el caso de esos vacíos, pues hay que apoyarse en las normas IEC, de la Comisión Electrotécnica Internacional. ¿Sí? Creo que eso también muchos de ustedes los conocen. Y, y ojo que no me estoy inventando yo de dónde sacar esta información, ¿no? El código lo dice bien claro. Si es que no se encuentra determinada información ni en el código ni en las normas técnicas peruanas, habrá que consultar normas IEC o las normas ISO. También lo especifica el código. Y si aún así no encontraríamos la información en esas normas,
Tendremos que buscar en alguna norma internacional de gran confiabilidad. Pero a ese punto ya no es necesario llegar, porque las normas ISE y las normas ISO tienen prácticamente todo respecto a la tecnología. Entonces, es más que suficiente. Bien, generación distribuida. Este es un tema interesante porque muchos lo conocen como el tema de poder instalar paneles solares y vender los excedentes a la red eléctrica. Y eso es correcto, eso es correcto. Claro que no será lo único que implique la generación distribuida, pero en una parte sí. Entonces, consiste en generar en distintos centros distribuidos del país con tecnologías renovables, ¿sí? Y esa energía poder intercambiarla con la red eléctrica, o mejor dicho, venderla. En el año 2018 se lanzó una reglamentación para poder de una vez instaurar este tema de generación distribuida, pero hasta el día de hoy esa reglamentación borrador no se aprueba. Entonces, estamos pendientes de su aprobación para poder inyectar energía al sistema. Aquí vemos mejor muestro esta imagen, aquí vemos una campana solar. La parte verde sería el excedente que se podría vender a la red eléctrica o a la empresa concesionaria de luz, pero como hoy día en el país no se tiene esa reglamentación, esa energía se termina perdiendo. Entonces la gráfica queda así. La campana no se termina de aprovechar. Ya, esto es lo que les comentaba. El Reglamento Nacional de Edificaciones, que tiene una norma técnica, la que le decía, la M080. Esa norma la están actualizando ahora, por eso la pongo aquí. Para el año 2021 ya debería salir la actualización. Y sería una norma técnica muy específica para sistemas conectados a red. Y por otro lado tenemos las ordenanzas municipales, que son un tipo de incentivos que hacen distintas municipalidades para poder promover los techos verdes, los techos renovables. O sea, techos de edificios con paneles solares. En Miraflores, en Santiago de Surco, ya se están implementando estas ordenanzas para las nuevas construcciones. Y hoy en día el sector inmobiliario es uno que le está metiendo bastante fuerza al tema de paneles solares en los edificios multifamiliares. Y ya para ir terminando, el aspecto ambiental. Les hablo rápido esta parte, ya tenemos que ir cortando. Tenemos la certificación LEED, que es una certificación ambiental a nivel mundial muy empleada, así como lo es, por ejemplo, la ISO 9001 o la 14001. La certificación LEED es una certificación ambiental para edificaciones y en una parte de la certificación te solicita de que emplees paneles solares. Entonces, algunos edificios en el Perú ya tienen certificación LEED y también tienen paneles solares, gracias a eso. Entonces, es de cierta forma también un impulso al tema de la tecnología. De la misma forma, tenemos la certificación EDGE, que es muy similar a la certificación LEED, y tenemos la iniciativa que se conoce como el RE100, que es una iniciativa que busca que empresas a nivel mundial cambien el 100% de su matriz energética a energías renovables. Y algunas de esas empresas tienen sedes en Perú. Entonces, tienen plazo límite hasta el año 2025 para poder migrar su matriz energética actual. Y ya lo están haciendo. También ya lo están haciendo. Bueno, lo que le decía, la certificación LEED, que le decía que un porcentaje de lo que consume un lugar sea alimentado con paneles solares. Aquí se ve, por ejemplo, en la vida real lo que un sistema de paneles solares está cubriendo el 8%.
Y bueno, voy a mostrar 4 proyectos que existen en el país para que los conozcan. El Ministerio de Energía y Minas, que tiene un sistema de 10 paneles solares. El Ministerio del Ambiente tiene un sistema con 32 paneles solares. Vayan viendo las diferencias que tienen estos sistemas instalados. Por ejemplo, este sistema del Ministerio es un poco más alto, permite el tránsito de personas por debajo. En el caso de Ferreiros tenemos un sistema de 500 paneles solares en Arequipa y le cubre solo el 20% de su fábrica. Aquí fabrican y reparan componentes de la maquinaria pesada. Y tenemos un último caso que es Textil del Valle, que ellos tienen 1250 paneles solares. Aquí ya no está sobre techo, aquí está todo sobre suelo. Percátense de cómo están instalados los módulos. Y así hay un par de proyectos que incluso son más grandes que este. Y es interesante cómo ya estamos mejorando pues, en cuanto a capacidad. Hace 10 años era imposible ver proyectos de esta magnitud. Y bueno, eso es un poco de lo que les quería hablar. Gracias por escucharme. Yo soy Rolando Garay Salazar y ahí estoy dejando mis datos por si quieren contactarme para más dudas. O no sé, Manuel, si tenemos tiempo para algunas preguntas, indícame tú. Quedo atento. Gracias. A ver, una pequeña pregunta, de Marco Antonio. ¿Por qué no podemos estar como Chile con un 20% de su energía eléctrica abastecida desde centrales eólicas y solares? ¿Qué limita al Perú? Ok, buena pregunta, Manuel. Ya, mira, te cuento brevemente. En el caso de Chile, ellos tienen la necesidad, ya tienen aún un déficit en cuanto a su generación eléctrica y no tienen muchas fuentes de energía, no tienen la hidráulica como la tenemos nosotros. Entonces, ellos tienen que buscar pues, nuevas alternativas para su generación, para cubrir su consumo. ¿Qué es lo que hacen? Entonces aprovecharon de que, en el momento que se percataron de eso, aprovecharon de que las renovables iban a ser un boom y empezaron a masificar mediante políticas públicas los sistemas de energía renovable, solar, eólica. Y por eso hoy en día ya son potencia a nivel mundial. Eso es lo que ha pasado. En el Perú no tenemos esa necesidad. El Perú nos sobra energía. Entonces, por eso no existe la urgencia de poder hacer más proyectos con energías renovables. Esa es la diferencia. Listo, ingeniero. Por el tiempo, eso sería todo ya. Muy agradecido por su participación. Perfecto. No, gracias a ti, Manuel, y gracias a todas por darse el tiempo de escucharnos. Listo. Entonces, gracias y bueno, seguimos en contacto. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.